gozación, con gozo eternal, y en todo el santo monte nada me hace mal, pues conocerán a Dios, entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Porque Jesús vendrá al mundo otra vez. Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán, mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Porque Jesús vendrá al mundo otra vez. Y Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Vamos a levantar nuestra ofrenda en esta hora. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que el Señor nos permite poder estar aquí. Gracias a ustedes, hermanos, que han hecho el propósito de poder estar hoy aquí en el templo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la ofrenda que va a ser levantada, Señor. Le pedimos que usted bendiga a mi hermano, a mi hermana que estará ofrendando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Cantamos el coro que dice: Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre. Si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Orar, para el Señor. Orar, para el Señor. Orar, para el Señor. Y Él te recompensará. Gloria a Dios, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios, porque el Señor nos ha permitido, mis hermanos, aleluya, poder estar hoy en este día aquí en su casa. Le damos gracias porque ya tenemos, aleluya, un buen tiempo, ¿verdad? Que hemos abierto nuestra iglesia, nuestro templo, aleluya, para tener, hermanos, nuestros servicios para nuestro Dios. Amén. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque tenemos ese privilegio. Sé que los hermanos que lo escuchan a través del Facebook, es una bendición que puedan oírlo, pero quiero decirles a nuestros hermanos de la Tala que ya nuestro templo está abierto y no hay nada mejor como estar en la casa del Señor, como oírlo directamente, ¿verdad? Los hermanos que lo escuchan a través del Facebook también, les animamos que lo sigan viendo, pero para la Tala, la iglesia local, hermanos, les animamos
que no se queden a ver el servicio en el Facebook, sino que se vengan al templo los que puedan, y los que no, pues de allí también, nomás no dejen de verlo, ¿verdad? Aleluya. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Fíjese que mientras estaba estudiando, estaba pensando en todos los hermanos de la tarde. Yo decía, hoy vamos a tener un servicio, pero hoy quisiera que los hermanos se motivaran y que participáramos. Y bueno, ¿verdad? No va a ser como yo pensé, pero no nos vamos a desanimar, vamos a dar el mensaje así como el Señor nos lo ha puesto para la iglesia. Les invito a que busquemos, mis hermanos, en el Evangelio, no en el Evangelio, en el libro más bien, o en la epístola del apóstol Santiago, ¿verdad? En el capítulo número 5. Epístola del apóstol Santiago, capítulo número 5. Y hoy, hermanos, hablaremos bajo el tema la oración ferviente y efectiva. Una vez más, nuestro tema, la oración ferviente y efectiva, ¿verdad? Quiere decir que son dos cosas interesantes, importantes. Número uno, ferviente, ¿verdad? Es una oración viva, activa y efectiva, ¿verdad? Porque da los resultados que nosotros estamos buscando. Amén. Muy bien, mis hermanos, con el favor de Dios vamos a meditar en esta pequeña enseñanza, este pequeño estudio. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder tener un buen tiempo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer entonces el capítulo número 5 en el versículo número 16. Bendito es el nombre del Señor. Si gusta ponerse de pie para leer la palabra del Señor, tiene la libertad de poder hacerlo. Dice la palabra del Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 16, leámoslo todos juntos, hermanos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede tomar su lugar. Sin duda, hermanos, tenemos un versículo muy interesante y vamos a hablar, hermano, de los dos tipos de sanaciones, ¿verdad?, que conlleva la oración. En primer lugar, mis hermanos, unos versículos atrás, el apóstol Santiago nos da la forma o la norma como podemos orar, ¿verdad?, por los enfermos. Pero hay dos tipos de enfermos, si podemos decir, los enfermos físicamente y los enfermos del alma, ¿verdad? Entonces, el apóstol Santiago nos da a nosotros una forma efectiva de poder hacerlo. Dice allí en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Entonces, una de las reglas generales, hermanos, en la palabra de Dios con respecto a la oración es de que no debe haber estorbos en nuestra oración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no debe haber estorbos, no solamente para que usted se sienta bien delante de Dios haciendo la oración, sino para que no haya estorbos entre usted y Dios. Es decir, la oración, cuando la hacemos nosotros y estamos peleados con nuestro hermano o estamos peleados con nuestra hermana, no sube del techo, hermano. No pase de ahí, porque la regla en general tiene que ser, hermanos, primeramente estar bien con mi hermano y estar bien con mi hermana, para entonces yo poder orar a Dios sin estorbos. Y lo vamos a ver más adelante, como el Señor Jesucristo nos enseña, y también a través de la palabra de Dios, de que nuestras oraciones, hermanos, cada vez que oremos al Señor, tenemos que estar claros, ¿verdad?, de, aleluya, que no haya nada, que no haya un estorbo entre nosotros y Dios, si podemos decir, ¿verdad? Entonces, yo pensando en esto, mis hermanos, el Señor, ¿verdad?, me llevó a este tema, ¿verdad? Tenía un tema más que yo quería compartir con la iglesia, pero el Señor me llevó a este tema, y sabe, cuando el Señor nos da la palabra, pues hay que obedecer al mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la oración ferviente y efectiva. Debemos de decir dos cosas. En primer lugar, hermanos, que la vida del creyente, ¿verdad?, no tiene que ser una vida aburrida. Para los hermanos que nos escuchan o nos van a escuchar a través del Facebook y a través también del YouTube, queremos decirle que la vida del creyente no debe ser una vida aburrida,
como algunos piensan que el Evangelio es aburrido. No, mis hermanos, el Evangelio no es aburrido. Aleluya, puede ser aburrido para aquel que ha perdido la eficacia, aquel que ha perdido el interés o aquel que ha perdido la visión, pero no para aquel que está en Jesucristo y tiene su mirada puesta en Él. Entonces, en primer lugar, hermanos, si no estamos fervientes en el Evangelio, no estamos fervientes en las cosas de Dios, mucho menos vamos a estar fervientes en el deseo o en la actitud para poder servirle. Ahora, ¿por qué la oración tiene que ser ferviente y por qué es efectiva? En primer lugar, mis hermanos, sabemos que cuando hablamos de algo ferviente, estamos hablando de algo vivo, hermano, de algo que, si podemos decir, que está activo, ¿verdad? No es algo, hermanos, que está olvidado o algo que está casi muriéndose, no, sino que es algo vivo, como una brasa, hermanos, que está viva todavía, que se ve lo rojo de esa brasa, ¿verdad? Entonces está en su mejor momento. Entonces la oración tiene que ser así en nuestra relación con Dios. Pero bien, mis hermanos, ¿qué quiere decir o qué es la oración? Porque a veces hablamos de la oración y pedimos oración y estamos siempre en la oración, y es importante porque así lo demanda la Biblia, así nos enseña la palabra. Pero ¿cuál es el concepto secular de la oración y cuál es el concepto espiritual según la palabra de Dios? ¿Qué dice el concepto secular en cuestión a la oración, verdad? Sabemos que la oración, hermanos, en la gramática, si podemos decir, cuando empezamos a ir a la escuela, ¿verdad? Primero y segundo grado nos enseñaban a conjugar una oración y ahí nos decían, ¿verdad? Una oración completa se compone, ¿verdad? Ahí por el predicado, el verbo, el sujeto, el predicado, el verbo, etcétera. Así más o menos, ¿verdad? Entonces, así se compone una oración, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa oración. Pero mire lo que dice, según, hermanos, el diccionario de la lengua española con respecto a la oración, ¿verdad? Ellos la definen de esta forma. Dice que una oración es un acto de comunicación con alguna deidad o espíritu, en este caso, hablando de Dios, ya sea para ofrecer, ¿sí? Para ofrecer, en este caso, nuestra voluntad, nuestra actitud, de nuestra vida, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Para ofrecer nuestra voluntad a Dios o para tener esa comunión, o dice, o hacer una petición, o simplemente expresar los pensamientos y las emociones. Es decir, hermanos, que la oración no solamente es una petición, según la definen ellos, y en ese aspecto estoy de acuerdo, que la oración no simplemente es estarle pide a Dios. No es necesariamente la oración así, aunque, mis hermanos, la palabra de Dios nos da a nosotros, aleluya, esa validez, si podemos decir, de que le pidamos a Dios. Pero la oración, mis hermanos, no solamente tiene que ver con la petición, sino con expresar los pensamientos, incluso las emociones. Cuando usted ora a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Cuando usted está en la presencia de Dios, usted no está pidiendo, usted, hermano, está de alguna forma, aleluya, expresándole al Señor, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Sus emociones, su sentir. Señor, yo quiero seguir adelante. Señor, yo estoy contento de poder servirle. Y bueno, ahí viene lo que es la comunicación, si podemos decir, entre nosotros y Dios. Entonces, la oración, mis hermanos, ¿verdad? Podemos decir también que es una plegaria, si podemos decir. La Biblia, aleluya, nos enseña que nosotros podemos, aleluya, poder, gloria al Señor, pedirle a Dios, aleluya. La Biblia nos enseña, clama a mí y yo te voy a responder, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la oración, hermanos, en términos generales, es la comunicación entre el ser humano, ¿verdad? Entre el ser humano, la comunicación y la comunión entre el ser humano y, en este caso, Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos fervientemente, nos habla, hermanos, de que nosotros estamos claros, que no tenemos cosas que nos perturben nuestra oración, que no hay algo que nos aleje de la comunión o que nos separe de ese momento, ese tiempo que tenemos con Dios,
sin estorbos, pues para que entendamos más. Entonces, no podemos ser fervientes si estamos o no estamos bien con nuestros hermanos, ¿verdad? No podemos ser fervientes, mis hermanos, porque siempre el Espíritu Santo nos va a traer a la mente algo. Si estamos nosotros en la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos va a traer a nosotros. Según, hermanos, según de otra forma como lo ilustra el diccionario en cuestión a la oración, ¿verdad? Dice que la oración, aleluya, gloria al Señor, también lo definen de esta forma. La oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, me gusta esta forma como lo expresan, para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. Entonces, mis hermanos, cuando usted ora a Dios, no es simplemente para pedirle algo. Me gusta esta forma como ellos lo ilustran o lo definen, porque es verdad, mis hermanos. La oración, ¿verdad?, es la comunicación que tenemos con Dios. ¿Para qué, hermanos? Para dar gracias. Señor, le doy gracias, como lo hace a través de la oración. Siempre cuando nosotros oramos, ¿verdad?, nos ponemos en la mano de Dios y le decimos: Señor, gracias, ¿verdad?, por el día que usted me dio, gracias por el privilegio de servirle, gracias por esto, gracias por mi trabajo. Le estamos dando gracias. En otras palabras, la oración tiene que ver con el agradecimiento también que nosotros tenemos hacia Dios, ¿verdad? Hacer una petición, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que todo aquel que busca, halla, aquel que toca, ¿verdad?, se le abrirá. Y dice la Biblia que nosotros pidamos, ¿verdad? Entonces podemos hacer una petición también a nuestro Dios, conforme, hermanos, a nuestra vida espiritual. Recordemos que la Biblia nos enseña que a veces nosotros no recibimos lo que nosotros queremos cuando no estamos orando en la voluntad de Dios, o cuando no estamos orando en el Espíritu, si podemos decir. Pero, hermanos, la oración tiene que ver necesariamente también con aquellas peticiones espirituales mayormente. No digo que no lo hagamos físicamente en otros aspectos, pero la primera parte tiene que ser, en cuestión de la petición, tiene que ser espiritual, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque nuestra vida, primeramente que nada, tiene que estar bien con Dios, nuestra vida espiritual, es decir, nuestra relación con Él, para de ahí poder extendernos. A veces lo hacemos al revés, ¿verdad? A veces no pedimos por nuestra vida espiritual, no pedimos que Dios nos ayude a crecer, no pedimos que Dios nos ayude a caminar, que Dios nos ayude a vencer las pruebas, las tentaciones que vienen, porque necesitamos, hermano, aleluya, la ayuda y la guianza de Dios para poder hacerlo. Entonces hablamos de la petición, ¿verdad? Pero también, hermanos, expresar los pensamientos. Muchas de las veces, hermano, cuando tenemos la comunión con Dios, pareciera que estamos hablando con un amigo y le expresamos: Señor, yo quisiera hacer esto, Señor, yo tengo en mis planes, ayúdame en este aspecto, en el otro, ¿verdad? Expresamos los sentimientos o las emociones también, mis hermanos, ¿verdad? Nuestras emociones se las expresamos a Dios también, mis hermanos. La otra forma, en la oración, mire, esto es importante. En la oración nosotros buscamos guía y dirección en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros cuando oremos lo hagamos fervientemente, creyendo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas haciéndolo en el Espíritu. Y para que esa oración sea efectiva, debemos de estar claros, mis hermanos, que no haya nada en nuestro corazón, que no haya un estorbo, mis hermanos, para que nuestra oración no tenga ningún conflicto o ningún problema para llegar en la misma presencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Las palabras expresadas no son oraciones. Dios no escucha, hermanos, meramente las palabras. Él contesta las decisiones del corazón. Es la humildad, la oración sincera y con fe la que llega, dice, a las umbreras o umbrales del Dios eterno, escribía un predicador. En primer lugar, hermanos, seamos en este punto claros con respecto a la oración. Si nosotros no estamos bien, o por alguna razón algo no está bien en nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental, si podemos decir, o nuestras relaciones con otros hermanos o con nuestra misma familia, ¿qué debemos de hacer?
ahí donde estamos leyendo, debemos confesar vuestras ofensas unos a otros. Versículo 16, y llorar. O sea, más allá de que nosotros estemos ofendidos o ofendamos a alguien, más allá de ello, la Biblia nos enseña que debemos de orar por ellos. Nosotros hacemos todo lo opuesto. No oramos y hacemos lo opuesto. Lo que la Biblia dice que no hagamos es lo que nosotros hacemos. Por eso nuestra vida espiritual siempre va decayendo, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la facultad de poder orar, hermano, a Dios, de poder tener esa relación con nuestro Dios, podemos nosotros también, mis hermanos, aleluya, poder orar unos por otros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que debemos nosotros orar unos por otros, y si hay algo, confesarlo, ¿verdad? Y, hermanos, seguir adelante. La oración dice eficaz. ¿Cuándo es eficaz, mis hermanos, la oración? Cuando no hay estorbos, mis hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo es eficaz la oración? Cuando no hay estorbos. Hermanos míos, cuando su conciencia esté bien delante de Dios. Cuando usted, hermano, si usted tiene algo y que le trae el Espíritu Santo, arréglelo con Dios en ese momento, y después, si tiene que arreglarlo con un hermano, arréglelo también y no se quede con ello. Porque si no, seguirá ese estorbo, hermano, seguirá ese estorbo y no va a haber libertad. Uno de los peores problemas o de los peores errores que comete el ser humano en cuestión de esto es cuando viene el Espíritu Santo y lo ignoramos, hermano. ¿Estamos, hermanos? Cuando viene el Espíritu Santo y lo ignoramos, no, es que no es así, nos empezamos a excusar, y no, por esto yo hago esto, por lo otro yo. Y el Espíritu Santo está tratando ahí, es que esto tienes que arreglarlo tú, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios el que está tratando ahí con nosotros. Ha habido momentos, hermanos, que yo he tenido que restituir algunas situaciones con algunos hermanos. Y orando, nadie me ha dicho, es el Espíritu de Dios. Tienes que hablar, tienes que restituir porque dijiste o hiciste algo que no estaba bien. Y muchas de las veces he tenido la humildad que ir y decir, hermano, el Espíritu de Dios en oración me ha hecho venir delante de usted y le pido perdón por esto, sí, así. Quiero estar bien con Dios. Y de ahí en adelante, hermano, todo bien. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debe haber estorbos. Para que sea eficaz, mis hermanos, no debe haber estorbos. Porque le aseguro, mis hermanos, que siempre va a estar ahí aquello que nos va a llevar de alguna forma a no tener esa comunión limpia con Dios, o no tener esa comunión o esa oración sin, hermanos, que venga algo a nuestra mente. Muy bien, entonces, mis hermanos, la iglesia en Jerusalén oró con resultados. Es decir, la oración efectiva es aquella que tiene resultados, ¿verdad, mis hermanos? Podemos ver que la oración eficaz, dice, puede mucho, y si puede, tiene que haber resultados. ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Verdad? Es importante poder notar esto. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, aleluya, en el versículo, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 6, y ahí nos vamos a encontrar con los apóstoles, hermanos, en un problema difícil. Gloria a Dios, les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen por el Facebook. Dios les bendiga, mis hermanos de la Tala, y los hermanos que nos siguen también, que no pertenecen a nuestra congregación también, les damos un saludo. Dios me les bendiga. Estamos predicando bajo el tema la oración ferviente y efectiva, y estamos hablando que la oración, hermanos, no tiene que tener estorbos, que la oración no tiene que tener aquello que nos lleve a dañar nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Si hay algo que tenemos que arreglar, tenemos que hablar con Él y ponerlo en sus manos, pedir perdón si hay que hacerlo, para que no haya estorbos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Muy bien, Hechos capítulo 12, versículo número 1. Dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo él tomado preso, le puso en la cárcel.
entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Por quién? Por el que estaba en la cárcel, ¿verdad? Observemos que la iglesia se unió en oración, ¿verdad? ¿Y cuál era la petición, hermano? La petición aquí era Pedro, que estaba en problemas, y habían matado, aleluya, y habían matado a uno de los apóstoles, y ahora Pedro también estaba en problemas. Pero ¿qué hizo la iglesia? Dice que empezó a orar, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí vemos que la iglesia se une en oración por un siervo de Dios que está en un problema. Hermanos míos, si nosotros aprendiéramos de la Biblia, serían las cosas diferentes. Serían las cosas totalmente diferentes. No lo digo yo, lo puedo comprobar y lo dice la Biblia. Cuando nosotros nos unimos, hermano, la división la causa Satanás. La división, hermanos, viene desde allá arriba, desde el cielo. Cuando Satanás, hermano, se juntó con su grupo, si podemos decir, se rebelaron contra Dios. Y, hermano, Satanás inició una revuelta, inició una separación. Pero en Dios no nos manda a estar divididos. Dios nos manda a unirnos. ¿Qué es lo que hace Dios? Es unirnos, hermano. Recuerde que la Biblia dice que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, entre el hombre y Dios. Mas, sin embargo, Cristo nos ha unido a Dios, ha quitado el pecado de nosotros para unirnos. Entonces, la iglesia de Dios tiene que vivir en unidad. La iglesia de Dios tiene que unirse más allá de los, hermanos, de las diferencias que podamos tener como hermanos en Cristo. Más allá de lo que pueda venir, más allá de lo que pueda pasar como hermanos, entendamos que como iglesia del Señor tenemos que estar unidos, porque Satanás no duerme, hermano. Satanás no está buscando el beneficio de nosotros en ninguna manera. Él está buscando separarnos a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros estemos separados somos vulnerables, pero cuando somos unidos o estamos unidos, hermano, en el Señor, Satanás no nos va a derrotar, ¿verdad? Porque en primer lugar, hermano, estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor decía: Padre, yo oro por estos, que sean uno, así como nosotros, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 vemos los resultados. Dice allí: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero observe, mis hermanos, observe el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y se le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Hermanos, dice en el versículo 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que él hacía, el ángel, o lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero vamos a observar, mis hermanos, que aquí vemos que un ángel del Señor descendió, Dios lo envió para librar al apóstol Pedro de que en esa ocasión lo mataran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando fervientemente, ¿verdad que sí, hermanos? Estaban orando fervientemente por este varón para que no lo mataran, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, cuando oramos, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho, dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Entonces aquí vemos, mis hermanos, aleluya, cómo este hombre, aleluya, fue liberado. Bendito es el nombre del Señor, gloria a su nombre. En el versículo 12 ahí mismo dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos
Y otra vez, ¿qué estaban haciendo ahí, hermano? Estaban orando, mis hermanos. Gloria a su nombre, aleluya. Amén. La oración no siempre es contestada inmediatamente también. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? Entonces, la oración puede ser contestada en el momento, pero hay oraciones que no siempre son contestadas en el momento, mis hermanos, ¿verdad? Hay momentos que la oración se lleva un poco de tiempo, ¿verdad? En los planes de Dios, en la omnisciencia de Dios, solo Él sabe por qué, ¿verdad? No se conllevan adelante. Para ir más adelante también hay oraciones que simplemente no son contestadas. Amén, mis hermanos. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos orado por algo, hemos pedido, y esto quiero ser claro, quiero hacer énfasis, de que no todas las oraciones son contestadas? Sí, todas son oídas por Dios, sí, todas son escuchadas de parte de Dios, pero no todas. Por ejemplo, hermano, les doy un caso muy particular, el caso de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro caso más grande que el que podamos encontrar ahí. Por ejemplo, les invito a que vayamos allí al Evangelio de Lucas capítulo 22 y vamos a observar, mis hermanos, que hay un momento, ¿verdad?, en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene una petición. Y ustedes saben cuál era la petición, hermanos, ¿verdad? La petición era de que Él no fuera a la cruz, ¿verdad? Entonces había una oración y vamos a ver que Él oró fervientemente, hermano. Amén. Pero, hermanos, simplemente la voluntad de Dios era otra, ¿verdad, mis hermanos? Bien, vamos a ver entonces allí en el versículo número 41 de Lucas capítulo 22. Vamos a abarcar el 39, dice: saliendo fue como solía al monte de los olivos. Este lugar era un lugar donde el Señor iba a orar. Él pasaba tiempo orando al Señor. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Entonces, hermano, la oración aquí es para no entrar en tentación de caer, ¿verdad? En el versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras, Dios escucha la oración, todas las oraciones. No hay una que Él no escuche, ¿verdad? Él tiene oído para oír nuestra oración, pero no todas van a ser contestadas en la forma que nosotros queremos. Amén, mis hermanos, ¿están de acuerdo? Entonces, la oración, hermanos, tiene que ser, ¿verdad? En primer lugar, como hemos dicho, sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual. Pero en este caso vemos al Señor orando por una petición personal física. Sí, hermano, era una oración personal y física. ¿Por qué? Porque la oración era de que pasara de él la copa de la muerte. Es algo físico, no era algo espiritual. Yo sé que me está entendiendo. La oración espiritual por lo general siempre se va a llevar adelante, hermano, porque en lo espiritual no hay trabas, si podemos decir. No hay obstáculos, pero en lo físico sí, e incluso en lo material, ¿verdad? ¿Por qué? Miren lo que dice entonces en el 42. Diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del Señor, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras, para aclararle que aquella oración no iba a ser contestada conforme a lo que el Señor estaba pidiendo. Por eso el ángel le vino para fortalecerle en ese momento. En el 44 dice: y estando en agonía, otra vez dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice ahí, hermano, no era que el Señor estaba literalmente sangrando, hermanos. No, eso no es posible. Pero la agonía, de tal forma, ahora esta palabra agonía, mis hermanos, si podemos decir, la encontramos, gloria a Dios, escasamente en la Biblia.
Si acaso aquí en el Nuevo Testamento una vez, hermano, ¿verdad? La agonía es, hermano, aquello que siente el moribundo. Cuando una persona está muriendo, está en agonía, porque es una desesperación extrema. Más allá de la aflicción, la agonía es lo más extremo del ser humano que pueda pasar. Es decir, es en la transición de la vida y la muerte. Por eso el Señor estaba en esa transición de pasar de este mundo, ¿verdad?, a la misma muerte. Bien, entonces dice, mis hermanos, aleluya, dice en el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermano, vemos que la oración, aleluya, no todo el tiempo va a ser contestada a nuestro favor como nosotros la pedimos, pero no por eso no debemos de pedir, debemos de orar. Como dice la palabra del Señor, debemos de pedir, gloria al Señor, que el Señor especialmente nos ayude en nuestra vida espiritual, que nos ayude, aleluya, si podemos decir, en lo que nosotros podamos y estemos en este cuerpo, aleluya. Entonces, mis hermanos, vemos que la oración no siempre es contestada, pero mis hermanos, gloria al Señor, encontramos algunas oraciones contestadas de parte de Dios. Cuando digo, mis hermanos, antes de entrar al último punto para terminar, tenía otros versículos, mis hermanos, que quería compartir con ustedes, pero cuando digo que algunas oraciones no son contestadas, no quiere decir, mis hermanos, que no sea por falta de fe, porque algunos pueden decir, es que yo no tuve la fe suficiente, por eso no recibí aquello. No, mis hermanos. Si la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, hermano, entonces no es por falta de fe, ni tampoco es porque usted esté bien o esté mal con Dios. Quiero ser claro en eso, hermano, porque a veces nosotros oramos y viene a nuestra mente, ¿qué hice mal? ¿En qué estuve mal con Dios? ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué aquella oración no fue contestada? No es que usted haya estado mal, hermano, simplemente no fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nos podemos nosotros cuestionar. Yo mismo lo he hecho, no crea que no, yo mismo lo he hecho. No estoy cuestionando la voluntad o la soberana voluntad de Dios, sino estoy cuestionando mi persona. ¿En qué estuve mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? ¿Me falta fe o por qué no puedo recibir o no pude recibir aquello? Pero viene un ángel del Señor, si podemos decirlo, en este caso el Espíritu Santo, y puede confirmarme a mí de que no necesariamente es por mí, ¿verdad, mis hermanos? Sino la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo se lo digo? Por el caso de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la Biblia dice y el Señor nos enseña, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Qué quiere decir esto? Que en el Señor no había ninguna forma para que su oración no hubiese sido contestada. Pero simplemente en la soberana voluntad de Dios hay cosas, hermanos, que no van a ser contestadas en nuestra vida. Otras sí, pero hay unas que no. Con esto quiero decir que no todas las oraciones van a ser contestadas en nuestra forma de pedir, pero no por eso vamos a dejar de orar y no por eso vamos a dejar de pedir, porque la Biblia nos lo enseña. Clama a mí y yo te voy a responder. No nos quedaremos, hermanos, sin respuesta, pero quizás no recibiremos lo que estamos pidiendo. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Que Dios nos dé la fortaleza a nosotros y la capacidad de poder entender, Señor, cuando es su voluntad, yo lo recibo, pero también, si no lo es, usted sabe por qué hace las cosas. Si creemos en un Dios omnisciente, si creemos en un Dios, mis hermanos, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y Él conoce el futuro, y Él conoce el pasado perfectamente, más que nosotros, y Él conoce el presente, Él sabe por qué. Miren, mis hermanos, algunas oraciones que sí son contestadas. Por ejemplo, mire, allí en el caso, hermanos, aleluya, en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo 25 y 26, vamos a observar, mis hermanos,
un caso bien especial, el caso de Pablo y Silas, que ellos, mis hermanos, cayeron en la cárcel. Hermanos del Facebook, gracias por seguir conectados con nosotros. Dios me les bendiga, aleluya. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos, aleluya, 24, 25 y 26, dice la palabra del Señor hablando de Pablo y de Silas cuando fueron golpeados, mis hermanos, en Filipos. Dice la palabra de Dios, dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Quiero que observemos la palabra orando. ¿Qué estaban pidiendo estos hombres? ¿Qué estaban haciendo en esa situación? ¿Qué era lo que ellos pedían? Porque vemos, hermano, la respuesta de Dios, pero sin meternos tan profundamente en la petición de ellos. Solo vemos que dice que oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mis hermanos, jamás vamos a saber cuál era la oración de Pablo. No sabemos, solo nos dice que estaban orando, pero sin duda en esa oración, hermanos míos, hubo una intercesión, o sin duda en esta oración hubo una petición delante de Dios. Pero ellos, hermano, en la voluntad de Dios siguieron cantando y orando, Señor, ¿verdad? Así como lo hicieron aquellos hombres hebreos que estaban en el horno ardiendo, que le dijeron a aquel rey Nabucodonosor, sépase, rey, que no le vamos a servir, si nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no, no importa, pero no le vamos a servir y no vamos a adorar a sus dioses, porque tenemos un Dios y ese vamos a adorar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo que ellos están haciendo aquí, aleluya, es están orando, sea que Dios los libre o no. Ellos estaban alabando a Dios, pero sobre todo escuchemos que estaban orando, ¿verdad que sí, mis hermanos? Estaban orando. Y luego dice, mis hermanos, el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, una oración ferviente y efectiva, resultados de parte de Dios. En este caso se hicieron, mis hermanos, evidentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino, mis hermanos, tengo 2 puntos más, pero vamos a terminar con un caso bien especial, mis hermanos, y es el caso del rey, aleluya, del rey Ezequías. A lo mejor algunos de ustedes por primera vez están oyendo ese nombre, el rey Ezequías. ¿Quién era este rey? En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en el segundo libro, aleluya, de Reyes, mis hermanos. Los que saben la historia del rey Ezequías ya se van a familiarizar de lo que vamos a hablar. Pero este rey, mis hermanos, si podemos decir, era un rey en este caso que andaba bien delante de Dios. Y este rey enfermó. El rey Ezequías, mis hermanos, enfermó y estaba ya a punto de morir, ¿verdad? Versículo 1 de segundo libro de Reyes, capítulo 20. Miren, mis hermanos, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti de verdad e íntegro, dice, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. ¿Qué dice? Yo la oí y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años más. 15 años. Y te libraré a ti y esta ciudad en manos del rey de Asiria.
Observemos, mis hermanos, que hay una oración, hay una plegaria y hay una respuesta inmediata. Este es un caso especial. No todos son iguales, mis hermanos. Pero sí vemos que la oración puede ser contestada cuando no hay estorbos. Miren, mis hermanos, lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Miren lo que dijo el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Marcos 11, 25. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Mis hermanos que me siguen por Facebook. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando estéis orando, a ver, hermanos, perdonad. No dice si el hermano tiene algo contra ti. Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer, mis hermanos? Perdonar. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Así dice la Biblia, hermano. Es que a veces se guardan cosas en el corazón contra una persona. Y el Señor no quiere que usted viva así. Quiere que usted bien. Porque eso, hermano, es como una hiedra, si podemos decir, o como la hiedra o como la lepra que carcome el corazón. ¿Usted quiere estar sano emocionalmente? ¿Quiere estar sano físicamente? Tiene que tener un corazón sano. Amén, mis hermanos. Cuando el corazón no está sano, físicamente se refleja. Y hermano, se refleja cuando no hay sanidad en el corazón. El Señor nos enseña, cuando estéis orando. ¿Por qué? Porque la oración ferviente y eficaz no tiene que tener estorbos. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis hermanos? El apóstol Pedro dice, hermano, con respecto a esto también, en cuestión del matrimonio, en cuestión hermano, en cuestión de la vida cotidiana. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, que no debe haber estorbos. Porque crea o no, hermano, cuando hay algo, algún problemita, siempre hay un estorbo. Siempre hay algo. Si usted no ha hecho nada y el hermano lo odia, usted no es responsable. Pero si usted ha hecho algo, entonces usted es responsable, ¿verdad? Amén. Entonces mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice en el capítulo, Primera de Pedro, hermanos, perdónenme, no sé si le dije correctamente, a lo mejor no. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras, ¿qué? Oraciones no tengan, ¿verdad? Estorbo. Pero no solamente en el matrimonio, hermano, en la vida cotidiana. Cuando hay algo, hermanos, que no está bien con un hermano o con una hermana, eso nos afecta. Y hay un estorbo. ¿Cuál es ese estorbo? La conciencia. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué vivimos con estorbo, mis hermanos? Estemos claros en eso. Que Dios nos ayude. Así tenemos que enmendar, si tenemos que arreglar algo, hay que arreglarlo. Siempre, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, decentemente y en orden, ¿verdad? Todo tiene un orden. Vamos a estar de pie, mis hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos de Facebook. Dios les bendiga. Qué bueno que pudieron estar conectados con nosotros. Vamos a orar y vamos a despedir nuestra transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Padre, le damos gracias en esta hora. Gracias por su palabra. Gracias por este mensaje que usted ha puesto en nuestro corazón.
para poder compartirlo, Señor. Ayúdenos a que nuestras oraciones no tengan estorbo, Señor. Ayúdenos y enséñenos a poder perdonar, porque si pedimos perdón y no perdonamos, ¿cómo estamos buscando el perdón de usted? Señor, su palabra nos enseña que si nosotros, Señor, tenemos algo contra alguien, que perdonemos de corazón, porque así usted nos ha perdonado a nosotros. Ayúdenos, Señor, de veras, a poder mantener esta relación con usted, esta comunión estrecha, sin estorbos. Perdónenos, Señor, de antemano le pido que me perdone a mí, que perdone a mis hermanos, Señor. Si hay algo, Padre, que usted ha puesto en nosotros y no lo hemos hecho, Señor, ayúdenos de veras para poder estar bien con usted. Usted sabe, Padre, que en lo que es en mi corazón no guardo nada ni quiero tener nada, Señor, porque sobre todas las cosas quiero tener un corazón sano, Señor. Un corazón sano, Padre, un corazón que no está con heridas, Señor, ni con resentimientos, porque eso me perjudica mi vida personal, mi vida física incluso, mi vida emocional y mi vida física. Despídanos de este lugar, Señor, llévenos a nuestros hogares por el bien, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, así quedamos despedidos con el favor de Dios. Será, mis hermanos, hasta el día domingo por la mañana. Amén.